Gracias por la invitación. Bueno, a mí me toca presentar a la doctora. Ella es una gran profesional y una gran amiga también. Gracias, doctora, por aceptar la invitación. Estamos frente a dos síntomas importantes que vemos mucho en cuidados paliativos. La doctora Irma Ortiz es parte del equipo de cuidados paliativos, medicina paliativa y tratamiento del dolor del INEM. Ya tiene bastante experiencia, es docente también y es médico de familia, que nosotros tenemos el gran placer de tenerla como parte del equipo multidisciplinario. Y es nuestra invitada especial pues para hablar, doctora, de anorexia y caquexia. Gracias, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación de antemano y espero que esta charla sea muy productiva. Posteriormente, finalizando, vamos a hacer las preguntas, todas las que ustedes tengan alguna duda, ¿ok? Vamos a hacerlo lo más didáctico que se pueda dentro de esta hora de charla. Empezando, como tenemos que tener entendido, nosotros anorexia y caquexia son dos términos distintos. No podemos hablar de anorexia y caquexia pensando que es lo mismo. Entonces vamos a separar estas dos definiciones que son muy importantes. Uno de ellos, primero definir qué es anorexia, que es principalmente la falta de apetito o disminución de la ingesta calórica, una baja de peso que puede estar asociado a desnutrición, mecanismos compensatorios normales. Eso es un punto muy importante, ya que vamos a ver que con caquexia no es lo mismo. Al realimentar, la baja de peso se revierte, es decir, un paciente que tiene anorexia, una baja de apetito principalmente, dándole ciertas pautas, dependiendo y corrigiendo algún síntoma importante, podemos mejorar. Entonces, cuando vamos a la definición principalmente de caquexia, hablamos que etimológicamente viene del griego kakos, que es malo, y exis estado. Es un mal estado. Y principalmente se ve muy frecuente en pacientes oncológicos, pero no es la única patología, ya que vamos a ver posteriormente que en las enfermedades crónicas, tanto renales, cardíacas, pulmonares, hepáticas, hacen que este tipo de pacientes tengan estos problemas. Entonces, ¿qué va a tener principalmente un paciente oncológico o un paciente que está con una enfermedad crónica terminal? Van a presentar tanto alteraciones digestivas estructurales o funcionales, secundarias a un crecimiento tumoral si es un paciente oncológico. Va a presentar fenómenos sistémicos de carácter metabólico determinados por la interrelación del tumor y específicos de la caquexia. Es decir, cuando un paciente sea oncológico o no, ¿qué va a producir? No solamente es una baja de apetito, sino es un conjunto de síntomas, tanto inflamatorios con liberación de citoquinas e interleuquinas, que más adelante les voy a mencionar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya en el 2008 está el consenso en Washington en la cual se hizo definición de caquexia, que denominamos como al síndrome complejo metabólico asociado a una enfermedad subyacente, llámese cualquier tipo de enfermedad crónica, sea oncológica o no oncológica, que está caracterizado por ¿qué? Una pérdida de la masa muscular, ya sea con o sin pérdida de tejido adiposo. No podemos decir que solamente con una pérdida de grasa el paciente ya está en proceso de caquexia, no. ¿Qué es lo más importante entonces? La pérdida de masa muscular. Va a haber una pérdida de peso en adultos y déficit de crecimiento en niños. La asociación de anorexia, procesos inflamatorios, resistencia a la insulina y aumento del recambio proteico tisular son los primeros efectos que tiene un paciente que tiene estas características. Entonces, en relación a una epidemiología, para ver más o menos la prevalencia global de caquexia, tenemos que el 40% de pacientes pueden presentar caquexia al momento de la fase diagnóstica y un 70-80% en una fase avanzada de enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente al momento del diagnóstico ya puede venir con caquexia y no necesariamente tener una enfermedad avanzada. ¿Qué sucede entonces? Uno, que la enfermedad está descontrolada, sea oncológica o no oncológica. Según origen tumoral, si es un paciente oncológico, ¿cuáles están en la cabeza? Las neoplasias de páncreas y gástricas, en un 80 a 90%, a un 50-60% neoplasias de pulmón,
próstata y colon, a menos del 50% mamas, sarcomas, linfomas y leucemias. Por lo tanto, cuando nosotros no identificamos, cuando nosotros no diagnosticamos, o por lo menos lo sospechamos, la caquexia, cuando llega a ser una caquexia refractaria, donde no podemos hacer un manejo adecuado, puede ser la causa directa de fallecimiento en el 20% de los casos. Entonces, es muy importante no solamente decir está adelgazado o está hiporéxico o tiene anorexia, sino hacer el diagnóstico definitivo de caquexia. Entonces, ¿qué va a suceder? Ok, ¿qué sucede? Cuando nosotros, esto generalmente es la fisiopatología, principalmente de los pacientes que tienen caquexia oncológica, que puede extrapolarse en los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica terminal, llámese renal, pulmonar, cardíaca o hepática. En este caso, cuando nosotros tenemos un paciente con un tumor, tenemos factores digestivos, tenemos factores humorales y tenemos factores tumorales. Estos tres factores van a conllevar que se genere y se desencadene una serie de procesos en los cuales me van a producir los diversos cambios que vamos a ver a continuación. Dentro de los factores digestivos que tenemos y que muchas veces no le damos la importancia necesaria, ¿qué es lo primero que nos dice el paciente? Tengo llenura precoz, tengo plenitud, no siento el sabor de los alimentos, tengo náuseas, estoy con disfagia, difícil de pasar los alimentos, me atoro, toso, tengo lesiones en la boca, tengo un proceso de constipación que no lo estamos manejando, sea por enfermedad o sea por tratamiento, o el tan solo de ser un adulto mayor que ya de por sí tiene estas características. Y obviamente si tiene alguna complicación como una obstrucción intestinal. Dentro de los factores humorales que se presentan en un paciente oncológico, en este caso damos como ejemplo, la anorexia, la anemia, la pérdida de masa magra y masa muscular van a producir una liberación de interleuquinas, principalmente factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y 6. Son las principales y obviamente va a haber además asociados a ellos producción, incremento y disminución de algunas hormonas y neuropéptidos. Todo esto me va a conllevar a factores humorales y me van a producir mayor anorexia y mayor proceso inflamatorio. Recordemos que estas son citoquinas y las citoquinas producen un proceso inflamatorio. ¿Qué más sucede? Cuando tenemos un paciente oncológico, en este caso, los factores tumorales, principalmente el factor inductor de proteólisis y el factor de movilización lipídica, me va a generar cambios metabólicos, cambios a nivel de la proteólisis, va a haber alteración a nivel de la lipólisis, me va a haber aumento en el recambio de glucosa y resistencia a la insulina. Si hablamos de la fisiopatología estricta, estamos hablando tanto de cambios humorales, de cambios hormonales, muy aparte de los síntomas que el paciente pueda presentar. Todo esto añadido a un proceso, sea oncológico crónico o no oncológico. Y esto va a producir mayor anorexia y mayor reducción en la ingesta. Estos procesos combinados me van a dar la definición o es lo que se produce en lo que es caquexia. Entonces, caquexia no es solamente baja de peso, no es solamente el paciente está adelgazado o tiene muy poca grasa. Hablamos de dos definiciones distintas. Entonces, como ya les había mencionado, las enfermedades crónicas, no necesariamente oncológicas, tenemos procesos cardíacos crónicos con insuficiencia cardíacas avanzadas, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedad renal crónica y obviamente el cáncer, nos va a producir una serie de cambios en un paciente. Tanto la anorexia, que es la disminución de la ingesta, y un proceso inflamatorio, como ya les había mencionado, que es la liberación de las interleuquinas, principalmente 1, 6 y factor de necrosis tumoral, resistencia a insulina, hipogonadismo porque va a haber una alteración a nivel de la liberación de producción de testosterona y anemia. Todo esto en forma conjunta me va a producir principalmente dos cosas importantes, la pérdida de grasa y la pérdida de la masa muscular.
Con esto yo puedo determinar qué características o cómo yo defino o qué criterios tengo que tener para yo decir que este paciente está en un estado de caquexia. Más adelante les voy a mostrar que no solamente basta con decir si es caquexia, sino en qué estado o en qué fase de caquexia está. ¿Está en una precaquexia? ¿Está en una caquexia en sí? ¿O está en un estado de caquexia refractaria? ¿Por qué? Porque las intervenciones que vayamos a hacer va a depender mucho, no solamente del estado de la enfermedad, del estado de la caquexia que pueda presentar como síntoma y de los tratamientos que se esté teniendo el paciente por enfermedad de fondo. Por lo tanto, cuando hablamos de caquexia, cuando hay una pérdida de peso menos del 5% en menos de 12 meses, si hablamos de ICC, si hablamos de POC o RC, y en menos de 6 meses, generalmente de 3 a 6 meses cuando hablamos de pacientes oncológicos, o cuando el IMC es menor de 20. Cuando se asocia a estos criterios principalmente una disminución de la fuerza muscular, fatiga, anorexia, pérdida de la grasa, y va a haber alteración a nivel bioquímico. Es decir, como ya les había mencionado, la fisiopatología me habla de procesos o de liberación de interleuquinas. Podemos medir la interleuquina 6 o decir que el paciente tiene anemia con hemoglobina 12 o hipoalbuminemia con una albumina menor de 3.2. 3 de estos 5 criterios yo puedo decir que el paciente tiene diagnóstico de caquexia. Y eso es muy importante, no solamente decir si tiene anorexia o no. Sí, por favor. Entonces, ¿qué va a conllevar una pérdida de peso? Se sabe que la pérdida de peso ya es una variable independiente que nos va a predecir mortalidad en pacientes oncológicos principalmente. ¿Qué quiere decir, doctora? Si el paciente pierde peso y el paciente va a fallecer, no. No solamente es la pérdida de peso, ¿ok? Pero es un factor muy importante. La masa muscular es la mayor causa de fatiga. ¿Cuántos de nuestros pacientes que llegan por una enfermedad crónica vienen cansados? Están fatigados. El cáncer se produce de 3 a 6 meses, una gran pérdida de masa muscular. Recordemos que no solamente es tejido graso. En pacientes con enfermedad renal crónica, ICC, POC, generalmente esto se produce en 12 meses. Y los factores nutricionales, muchos hablamos del proceso de hay que darle vitamina al paciente, vamos a corregirle, hay que darle vitamina complejo B12, muchos micronutrientes que salen, óxido de zinc, etcétera, en el cual piensan que se tiene mayor beneficio, pero en realidad primero tenemos que ver si asociado a esto hay un proceso de mala absorción, el paciente que es adulto mayor está con sarcopenia, el paciente tiene hipertiroidismo, y el término de malnutrición difiere a lo que es caquexia. No hay que confundir eso. Entonces, como ya habíamos mencionado, cosas muy importantes. El criterio mayor principal es una pérdida de peso más del 5% en los últimos 12 meses si hablamos de una enfermedad crónica y si hablamos de una enfermedad oncológica menor de 6 meses. Y dentro de los criterios menores, disminución de fuerza muscular, astenia, disminución de la masa magra corporal, aumento de marcadores inflamatorios, como ya les había mencionado, dentro de ellos la interleuquina 6, la anemia con una hemoglobina menor de 12, la hipoalbuminemia menor de 3.2. Entonces, ¿por qué es importante? Ok, hice mi diagnóstico de caquexia, no es suficiente. Tenemos que ver en qué fase de la caquexia estamos. Si estamos en fase precaquexia, si estamos en una fase de caquexia en sí, o estamos en una fase de caquexia refractaria. Porque las intervenciones que hagamos los podemos ir revirtiendo y esto nos va a ayudar a apoyar en dos cosas: en tratamiento oncológico si el paciente es oncológico y en mejor de calidad de vida, incluso en mejor pronóstico para un paciente con enfermedad crónica. Y eso tenemos que tener mucha consideración. Si no evaluamos y solamente decimos que el paciente tiene un problema de anorexia o está desnutrido, que es un término completamente distinto, nosotros no vamos a poder hacer las intervenciones que el paciente necesita. Entonces, cuando hablamos de precaquexia, un paciente que por primera vez llega a nosotros, es cuando ya hay una pérdida de menos del 5% del peso, ¿ok? Con que puede haber o no algún cambio metabólico. Cuando hablamos de caquexia en sí, cuando ya hay la pérdida, ya no es el menos del 5%, sino es más del 5%.
o un IMC menor de 20, o cuando hay una reducción en la ingesta con un proceso inflamatorio sistémico, es decir, con los criterios que ya previamente hablamos, la interleuquina 6, la anemia y la albúmina. Son criterios que deberían estar presentes. Y cuando hablamos de una caquexia refractaria, ya hablamos cuando la caquexia ya tiene todos los procesos catabólicos, hipercatabólicos, y que no me responden a un tratamiento, sea oncológico o no. Y esto nos genera que hay una menor performance en la cual la expectativa de vida es mucho menor. Ya cuando nosotros hablamos de una caquexia refractaria, no me va a responder si es un paciente oncológico o un tratamiento oncológico. No me va a responder al tratamiento intensivo que puedo hacer en cuanto a nutrición enteral, nutrición parenteral, dar un estimulante del apetito, etc. Entonces, evaluando el estado en el que se encuentra el paciente, yo voy a poder hacer intervenciones, no solamente para mejorar y tratar de revertir este proceso, sino que darle también mejor calidad de vida y que pueda responder al tratamiento de enfermedad de fondo, principalmente si es un paciente oncológico. ¿Por qué hablo de paciente oncológico? Porque la mayoría de estudios que se ha hecho en pacientes con caquexia hablan de caquexia oncológica o caquexia oncológica, fuera de los pacientes que tienen enfermedades crónicas avanzadas y terminales. Entonces, una de las consideraciones que tenemos que tener es cómo yo hago el diagnóstico. Solo lo veo con baja de peso. Me dice que está con una alteración en la boca. Me dice que no quiere comer. Entonces, primero tenemos que hacer un cribado. ¿Qué hacemos? Primero preguntamos. Siempre es muy importante hacer una adecuada evaluación. Uno, ¿ha habido pérdida de peso? ¿Cuánto es la pérdida de peso y en cuánto tiempo ha perdido? Disminución del apetito, que viene a ser la anorexia, y disminución de la ingesta oral percibida. Impacto, las consecuencias. Ha habido cambios a nivel corporal, síntomas asociados, como ya les había mencionado, disgeusia, estreñimiento, constipación, disfagia o dinofagia, etc. Valorar siempre las causas secundarias, estomatitis, estreñimiento, dolor, disnea, delirio, náuseas, vómitos. No solamente basta con decir el paciente no quiere comer, hay que ver por qué no desea comer. ¿Es por enfermedad? ¿Es por tratamiento? ¿O porque ya el paciente se encuentra en un estado final de enfermedad? Entonces, las intervenciones van a variar. La valoración, si es un estado de precaquexia, caquexia o caquexia refractaria. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos va a ayudar a tener una toma de decisiones que va a ir dirigida a los objetivos. ¿Cuál va a ser mi objetivo de intervención? ¿Y cuánto se supone que debe mejorar o qué es mejor para el paciente? Y el tratamiento, de ser posible, si hay una causa secundaria que me está deteriorando, debo corregirla. Ingesta nutricional dependiendo del paciente, composición corporal. Muchas guías recomiendan lo que es no solamente dar sobre el tratamiento médico, sino también del tratamiento no farmacológico, principalmente con la actividad física, mejorar los síntomas o corregir los síntomas asociados y obviamente el apoyo psicosocial. ¿Para qué? Nosotros, el objetivo del tratamiento es principalmente priorizar precios, definitivamente, porque el tener un paciente en ciertas condiciones no solamente genera un gasto para la familia, genera un gasto para todo el personal de salud, para todo el sector salud. El pronóstico, progresión, prevención y preferencias. A todo paciente que no come no se le va a poner una sonda nasogástrica. Si el paciente no puede comer, depende de en qué condición se encuentre, en qué estado de enfermedad se encuentre y si es que esto va a tener beneficios o no. Siguiente. Entonces, para nosotros hablar de manejo de anorexia, tenemos que hablar de varias cosas. Uno, que es un síndrome multidimensional, es decir, no basta con darle solamente un fármaco. No. Modalidad con un simple agente no es exitoso. Por lo tanto, mi intervención es con la familia, es ver si es que en realidad requiere un tratamiento, principalmente viendo el pronóstico del paciente. El tratamiento de una caquexia secundaria dependiendo de la etiología. Y en relación a estimulantes del apetito, agentes anticatabólicos, anabólicos, hay muchas revisiones que ahora se las voy a mencionar.
una nutrición apropiada y la actividad física dependiendo del estado del paciente. En cuanto a tratamiento, se han hecho muchas revisiones en relación a qué medicamento nosotros vamos a abordar, para qué tipo de pacientes lo vamos a usar. La mayoría de estudios que se han hecho son en pacientes oncológicos, pero nos dan ciertas recomendaciones. En una de las últimas revisiones que se hizo este año por el British Medical Journal, hicieron recopilación de la gran mayoría de medicamentos que se utilizan o se han estudiado para este síndrome. Cuando hablamos de caquexia y habíamos dicho que es un proceso inflamatorio con liberación de interleuquinas, alguien dijo, ok, si es un proceso inflamatorio con liberación de interleuquinas, podemos hacer uso de los AINES, ¿ok? Estudiemos los AINES. Al momento de estudiar los AINES, pues recordemos que los AINES son, tenemos no selectivos, tenemos selectivos, y dependiendo del tipo de medicamento que nosotros escojamos, puede tener mayor gastrolesividad, mayor nefrotoxicidad, mayor alteración o patología cardíaca. Por lo tanto, tiene sus pros y sus contras. Dentro de todo, los más estudiados son dos, principalmente el ibuprofeno y el celecoxib. ¿Cuál fue el objetivo? Ver si es que en realidad los AINES en pacientes con caquexia podrían contrarrestar el mecanismo de inflamación y así influir sus vías. Por ejemplo, disminuyendo o bloqueando la interleuquina 1, que lo que me va a hacer es, al bloquearlo, va a mejorar el apetito. Y el factor de necrosis tumoral, que podría influir en el catabolismo de músculos y grasas. Al momento de hacer la recopilación y ver las respuestas de los estudios, el nivel de evidencia se consideró insuficiente al nosotros recomendar un AINES para el tratamiento de caquexia, fuera de los ensayos clínicos, especialmente teniendo en cuenta lo conocido los efectos secundarios. Ya actualmente, tanto celecoxib, y dentro de todos los más estudiados fue el celecoxib y el ibuprofeno. Nosotros sabemos que en relación a AINES tenemos dosis techo, hay warnings para pacientes adultos mayores, no son medicamentos buenos, no estamos satanizándolos, son medicamentos buenos, pero tienen que tener su indicación, ¿ok? También se estudiaron los análogos de la progesterona, que son medicamentos que para pacientes oncológicos sí, se ha visto que tiene mejoría, que el que tiene mejoría es significativo y evidencia significativa, principalmente con acetato de megestrol y la medroxiprogesterona, ya que la actividad orexígena asociada a agentes progestacionales es buena. Ha demostrado que puede mejorar la calidad de vida, pero no ha demostrado mejorar la supervivencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente, nuestra cultura es muy rica en relación al tipo de comida. El paciente que come es un paciente que va a estar mucho tiempo y el paciente que no come es un paciente que se va a ir muy rápido. Entonces, nuestra cultura nos lleva y nos conlleva a decidir qué tipo de tratamiento nosotros vamos a optar. Si nosotros vemos que el paciente come, que tiene gusto por la comida, que no come con desgano, la familia le va a encantar. Y nosotros, ¿qué le estamos dando? Calidad de vida. Pero, ojo, tenemos que tener cuidado, ya que el megestrol o la medroxiprogesterona son análogos de la progesterona y esto de todas maneras tienen eventos adversos, ya que se utilizan en otras patologías, llámese oncológicas y otras no oncológicas. Entonces, el Cochrane se hizo una revisión grande con beneficios de estos medicamentos, pero no hubo una mejoría en relación a mejorar la supervivencia. Principalmente, sí hubo aumento del apetito y fue significativo, pero no mejora pronóstico. El acetato de megestrol es bien tolerado, pero la mayoría por eventos adversos han sido reportados que no debe darse. Hay algunas variaciones. Otros mencionan que no debe darse por más de 4 semanas y en otra literatura nos hablan no mayor a 12 semanas. Por lo tanto, es un rango que nosotros podemos utilizar. Y dentro de los eventos adversos más frecuentes, la hiperglicemia, la insuficiencia suprarrenal, edema, impotencia en hombres y episodios trombóticos venosos. Entonces, siempre para dar un tratamiento lo que tenemos que valorar es el riesgo-beneficio. Si es un paciente con síntomas controlados, no está constipado, no tiene náuseas, el tratamiento oncológico o la enfermedad oncológica, o sea, la enfermedad está controlada, nosotros podemos hacer uso de esta medicación. Otro medicamento que también se utilizó que se estudió, fueron los corticoides. Ya que nosotros, como sabemos, el uso crónico, lo que buscamos es
el efecto secundario en este caso, ¿no? Cualquier ventaja nutricional con el uso a largo plazo de los corticoides se niega por el riesgo de los eventos adversos, gastroagresividad, inmunosupresión. Los pacientes crónicos en los cuales se han utilizado pues ya están inmunosuprimidos de alguna manera y pues en realidad el estado funcional no lo mejor, el estado funcional se observó que en estados terminales podría mejorar de forma parcial, pero ninguno mejora supervivencia. Otro de los medicamentos que actualmente ya está muy en boga, actualmente con aprobación de leyes, aprobación de la obtención del aceite de cannabis, son los cannabinoides. En relación a los cannabinoides, pues se habla mucho de la utilidad que puedan tener en los pacientes con enfermedades crónicas terminales, sean oncológicas o no oncológicas. Una de ellas es mejorar el apetito. Pero se hizo un estudio multicéntrico en fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, en la cual no se encontró diferencia en el apetito o calidad de vida de los pacientes tras uso del dronabinol versus placebo. El uso rutinario de dronabinol o marihuana medicinal no se recomienda como estimulante del apetito, debido a la evidencia inconsistente para el uso clínico exitoso en los pacientes oncológicos. Hay otro estudio que se utilizó cannabinoides para pacientes con VIH, en la cual los estudios tuvieron mejor respuesta en relación a pacientes no oncológicos. Pero si tenemos otro tipo de medicamentos u otro tipo de tratamiento el cual podríamos utilizar, no es de primera elección. Y esto sí, los inhibidores de citoquinas, que son los últimos que se han estado viendo ahora en estas épocas, es el uso principalmente de la talidomida. La talidomida, como ustedes saben, inhibe el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. Igual, ver siempre riesgo-beneficio. Si bien hubo una respuesta, fue tolerado y disminuyó principalmente la pérdida de peso. En metaanálisis recientes, principalmente en pacientes oncológicos, recibieron talidomida, en la cual se evaluaron la efectividad del tratamiento en cáncer con caquexia, donde no fue tan consistente la evidencia para recomendar el uso clínico de rutina con talidomida, uno por los eventos adversos que tiene, neuropatía periférica, parestesias, erupciones, reacciones cutáneas, somnolencia, episodios trombóticos venosos. Entonces, es muy importante que a pesar de que nos diga, ok, es un proceso inflamatorio, vamos a darle con todo, hay que tener mucho cuidado por la calidad de pacientes que nosotros tenemos. Hay otras literaturas donde también menciona la pentoxifilina, igual, que se utilizan para varices venosas o insuficiencias venosas, pero tampoco tienen mayor efectividad. Entonces, una de las cosas, si recuerdan en los diapositivas anteriores, era que es importante enfocar el diagnóstico, ver cuáles son los objetivos del diagnóstico y también los costos. No porque salió un medicamento de última generación es lo mejor. Lo que tenemos que darle es lo que el paciente necesita y obviamente viendo el pronóstico y darle una mejor calidad de vida. No le vamos a dar un medicamento para empeorar la situación en la que ya se encuentra actualmente. Recordemos que la mayoría de este tipo de pacientes son adultos mayores y son pacientes frágiles. Entonces, no vayamos tampoco a lo que es la polifarmacia y siempre con mucho cuidado. Si bien tenemos evidencia, principalmente con los progestágenos, es muy importante tener las consideraciones necesarias. Ahora, otro síntoma importante que me ha tocado exponer ahora son dentro de los síntomas gastrointestinales, es náuseas y vómitos. Es importante definir. La náusea, como nosotros sabemos, es una experiencia subjetiva con sensación, que es la sensación desagradable que precede al vómito. Y el vómito, obviamente, es la evacuación rápida del contenido gástrico de forma retrógrada que puede o no estar precedida de la náusea. Entonces, nosotros para todo tenemos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para un paciente con náuseas? 1, mujer. 2, joven, menor de 40 años. Si es un paciente oncológico,
principalmente las ginecológicas, ni siquiera las gastrointestinales. En segundo y tercer puesto, gastrointestinales, luego viene mama. Y cuando hay compromiso ya de otros órganos, llámese pulmón, pleura y peritoneo. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que definir, no solamente basta con, vamos a tratar las náuseas, lo que tenemos que ver es qué paciente estamos. ¿Es un paciente oncológico? ¿Es un paciente con falla cardíaca? ¿Es un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿O es un paciente que tiene una falla renal terminal? ¿O es un paciente con demencia? Esto es un gran grupo de pacientes que se encuentran en cuidados paliativos. ¿Y de qué va a depender? De poder yo reconocer si la causa de las náuseas es por enfermedad, es por tratamiento, es por algún síntoma que está mal manejado o es alguna comorbilidad o algo que esté relacionado dependiendo del tipo de síntoma, dependiendo del tipo de patología que pueda tener. Entonces, damos un ejemplo con pacientes oncológicos, si es por metástasis hepática, si es por una complicación de obstrucción intestinal, si es por tratamiento que se le está dando, llámese quimioterapia, llámese opioides, si es por constipación, si es por una candidiasis esofágica, si el paciente es ansioso, si el paciente tiene caquexia, si el paciente, uno que no está relacionado al cáncer, una isquemia mesentérica que se complicó, si es una enfermedad de Meniere o es una diarrea que estuvo tranquilo y presentó un episodio infeccioso. En un paciente con falla cardíaca es por edema, es por trastorno hidroelectrolítico y por natremia, toxicidad por medicación como digoxina, igual constipación, etc. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos múltiples causas en las diferentes patologías que normalmente se manejan en pacientes en cuidados paliativos.